Bueno, así que aquí vamos, ya está con nosotros Carlos Vienisoto, gerente de Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, que han presentado, bueno, otra vez una propuesta de reflotar, a ver si es posible, el TIVI, el famoso título vitivinícola, que se quedó donde, Carlos, buen día. Buen día, un gusto. Igualmente. Día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está Marcelo? Mirá, realmente, primero para aclararte que esto ha sido una iniciativa de la Fundación Desarrollo por Mendoza, a través de el vicegobernador Carlos Ciurca, que nos citó a las distintas entidades para ver qué nos parecía reflotar este tema que estuvo a punto por allá por noviembre, ¿se acuerdan? Donde había un consentimiento y un consenso. Todos para sacarlo por el problema de los excedentes, que luego también por problemas políticos partidarios e internas se trabó inexplicablemente. Bueno, entonces ahora para ver si lo podemos trabajar con tranquilidad, porque si bien es una herramienta que a los productores mucho no nos gusta, pero en este contexto complejo, yo creo que no podemos desaprovechar nada y entonces trabajarlo en forma tranquila, adecuarlo bien a la situación, porque puede ser una herramienta que pueda entre todas las que hay que aplicar, porque no creo que solamente sea una, podamos revitalizar a nuestra industria, muchachos, que lamentablemente está en una situación y sigue estando muy lamentable. Ahora, la vitivinicultura, y vamos a charlar de ella ahora con Carlos. Decías vos, te leí en alguna oportunidad esta semana, que es tan complejo el problema que tiene la vitivinicultura que hay que proponer o atacarla de diferentes o con diferentes herramientas. Una de ellas es vuelta a hablar del TIVI. ¿Tiene futuro el TIVI en este contexto político, Carlos? En este contexto político, te digo que no. En este contexto, tal cual como están las cosas, no, porque un título vitivinícola, como tantos títulos, necesita consenso, necesita una estabilidad y necesita fundamentalmente que ese título se valorice. Y para que un título vitivinícola se valorice, tiene que tener mercado. Y hoy día el mercado es justamente el gran problema de la vitivinicultura, porque el mercado externo está cerrado para nosotros y el mercado interno está en franco receso. Por lo tanto, esto es una apuesta al futuro, creyendo y convencidos que esta situación no puede ser más mantenida de esta manera y que pronto las variables y las macro variables económicas van a cambiar. Por lo tanto, este título va a tener en su futuro un protagonismo importante, porque va a permitir combinar con una idea que hace tiempo que tenemos en el cooperativismo y que lo hemos compartido con distintas entidades. Te acordarás, Pablo, de por allá por el 2013 de armar un fondo compensador de oferta y demanda. Por eso cuando nos dicen que la industria que se haga cargo del problema que hay hoy día, nosotros les respondemos, pero con total seriedad y energía, que no somos culpables, porque ya desde 2013 que veíamos esta situación. ¿Quiénes son los culpables, Carlos? Totalmente la política nacional. La política nacional y la política provincial, que no tuvo los reflejos necesarios para tomar medidas cuando nacionalmente no nos daban ningún tipo de respuesta frente a las retenciones, frente a los reintegros, frente al problema terrible del flete cuando comenzó por el 2011 la suba del tema de combustibles, el atraso cambiario. Vimos venir que la Calecita iba a ser chocada de una industria ordenada. Este mal uso que se ha hecho del acuerdo Mendoza-San Juan, que era una cosa prolija, un instrumento de consenso, de pronto se convirtió en una cuestión de una puja política de gobiernos y de sectores políticos partidarios que trabaron totalmente a una industria y a un sector, porque no solamente a la industria, venía ordenada y venía creando los elementos naturales, normales, para que la oferta y la demanda se desarrollara, fundamentalmente con un mercado externo creciendo y con un consumo interno que venía en franca caída y que desde el 2011 comenzamos a revertirlo, desgraciadamente hasta ahora, que los números no son favorables, ¿no? Ustedes como cooperativa trabajan mucho, o sea, tienen exportación, pero también trabajan mucho con el mercado interno, con el caso de Selcovita, ¿no? Es un dato mayor. El fuerte nuestro el mercado interno. Exacto. Se anunció con bombos y platillos hace no mucho, no recuerdo cuánto, pero creo que fue un año o menos, el tema del tren.
el transporte de tren, de llevar de acá a Buenos Aires. ¿Está funcionando eso? ¿Trabaja bien? ¿Sirve como...? Porque dijeron, bueno, reducimos lo que vos decías, el tema del flete, ¿no? ¿Pero sirve o no sirve el tema del tren? En lo que respecta al sector nuestro, al sector cooperativo, que nosotros trabajamos masivamente en la comercialización, que para tengas una idea, nosotros comercializamos 22 millones de litros mensuales. Imagínate el volumen claro. y la velocidad nosotros tenemos, que necesitamos. Nosotros tenemos más de 20 centros de distribución en todo el país. Necesitamos una velocidad y necesitamos un aprovisionamiento seguro, rápido y en las condiciones también climáticas necesarias para hacerlo. Te contesto rápidamente. Felicitamos, apoyamos, creemos que este tema del transporte en la Argentina del futuro tiene que estar incorporado en forma urgente a la infraestructura ferroviaria. Lamentablemente, Pablo, hoy día con la infraestructura que está, no se llega a tiempo y no tiene las condiciones de rapidez y de volumen que por lo menos en el caso de Fecovita necesita. No por eso le vamos a quitar apoyo, claro. Y ojalá que esto se pueda desarrollar, pero este es el problema que tenemos en nuestra Mendoza, que los proyectos, por un lado va la magnitud, y por otro lado la velocidad con que se concretan, que son muy lentos, muy despacios, y esto hoy día se necesita para poder competir, como decía el gallego, te acuerdas, calidad y cantidad. Carlos, recién hablábamos en el corte de una palabra que me parece clave para cuando analizás lo que le está pasando a la industria vitivinícola, que es la palabra frustración. Nuestros productores hoy están frustrados. En ese contexto han aparecido estas últimas semanas los financistas del vino. Aquellos tipos con espalda, ¿sí?, que hacen muy buenas diferencias en este contexto duro, difícil para el productor, que claro, necesita la plata inmediatamente, ahora, para poder hacer las tareas culturales, por ejemplo. Entonces han aparecido los financistas del vino, que son gente, ya lo conocen, que tienen espalda, ¿sí? Entonces le dicen al productor desesperado, mira, te doy 30 centavos, pero déjame, yo me encargo de la cosecha. Claro, porque el tipo no puede ni siquiera levantar la cosecha. Están apareciendo, en el este se focalizan. Digo, en este contexto de frustración del productor y por supuesto del sector cooperativo, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué le dicen? Ustedes acaban de emitir un comunicado esta semana diciendo que los fondos no llegaron o no se están bajando con la velocidad que necesita, la premura que necesita. Volvemos a lo de recién. Claro, exactamente, no está la velocidad ni la instrumentación necesaria para que rápidamente impacte en el bolsillo del productor, que cada viernes hay que pagar la ficha al cosechador, en donde ese es otro gran problema, el tema paritarias y el tema recomposición salarial frente a un precio deprimido. Este es otro tema, pero no para tratarlo, pero para no desviarnos de tu pregunta. Estamos viviendo un proceso, pero tremendo, de concentración en la industria, una expulsión de pequeños productores que cada vez más pareciera que va a ser inviable la producción de pocas hectáreas. Nos estamos extendiendo a punto de equilibrio de extensión muchísimo más grande. Esto va a implicar que haya menos productores, va a implicar que haya menos pequeñas bodegas que insumen mucha mano de obra, porque hay dos cosas que yo completaría, si me permitís, al muy buen reportaje de Echeverría, Sociedad Rural, que nos distingue pero muchísimo, y que a nosotros, lo interior, les cuesta mucho a los porteños comprender que si un año el trigo no va, plantan inmediatamente otra cosa. Claro. Nosotros no podemos hacerlo. Y en segundo lugar, lo que está vinculado es que ellos tienen un empleado cada 1000 hectáreas, nosotros tenemos un obrero cada 5 hectáreas. Esta es una realidad social y cultural que el gobierno no puede pasar desapercibido, y sin embargo pasa totalmente desapercibido. Esto se parece, si me permitís, a una pequeña chanza para darle algo, una pistita. A ver. Cierto, dice que hay una señora ya descansando con su esposo y leyendo un poco, ¿viste? Cuando venimos nosotros muertos que no queremos contestar nada, nos dice, sí, querido, ¿qué es peor? ¿La indiferencia o la ignorancia? ¿Y sabes lo que le contesta a él? No sé ni me importa. Me parece que esto es lo que pasa a nivel nacional, que hay una gran ignorancia y otro gran porcentaje que no les importa en absoluto lo que pasa en nuestras economías regionales. Complicado,
complicado, ¿no? Tan complicado como lo que decía recién Carlos, y esta aparición de los caranchos, que siempre aparecen para esta época, ¿no? Cuando la vitivinicultura está pero difícil. Como los abogados que están esperando los en caranchos del en el vino. hospital, ¿no? Fíjate cómo cierra. ¿Sabes dónde vamos a sentir el impacto de este problema en la vitivinicultura de ahora, de las plantas no curadas, del éxodo de productores, el año que viene, la temporada que viene? Exactamente. Entonces los tipos dicen, yo voy a tener el vino, voy a hacer Gardel y Lepera con mi vino. Por eso están sobrevolando la vitivinicultura, Una los caranchos del tremenda. vino, señores. Pablo, ¿qué hacemos? ¿La pausa? Hacemos los avisos y le agradecemos a Carlos que haya estado aquí con nosotros en esta mañana. Bueno. Carlos, ha sido un gusto como siempre. Un agradecimiento por parte de nuestro y todo el sector cooperativo. Felices Bueno. Pascua para todos. Felicidades. Hasta luego. Carlos Gianni Soto, gerente de ACOBI y vicepresidente